también tiene que sufrir el proceso de despolarización o repolarización porque es una membrana. El nervio tiene membrana alrededor de sus dendritas, tiene membrana alrededor de su axoma y tiene membrana alrededor de su axón. Por lo tanto, tiene que haber este cambio de polaridad. ¿Para qué tiene que haber este cambio? Vamos a simular. Esto no es un sol, supuestamente es la dendrita con mucha imaginación, como diría mi profe. El nervio. Cuando la membrana está en reposo, adentro está negativo y afuera está positivo. ¿Sí? Adentro negativo, afuera positivo. Aquí adentro negativo, afuera positivo. Se tiene que excitar la neurona. ¿Sí? Tiene que venir por sus dendritas, desarrollarse en su cuerpo y pasar la información hacia el axón. Para que esa información salga del axón y llegue finalmente a la información nerviosa, a la membrana a la cual van a excitar o al órgano al cual van a estimular, se tiene que ir haciendo el cambio hasta llegar al final y que pueda liberar su neurotransmisor y de esa manera pueda estimular a la membrana postsináptica. ¿Sí? Este cambio va a ir sucediendo entonces, lo que está así se despolariza y esto va a ir cambiando la polaridad de la membrana, se va a despolarizar y de esa manera va a llegar el estímulo al final del axón para que la información de la parte presináptica pueda llegar a estimular la postsináptica. ¿Para qué va a servir eso? Para estimular nervios, para estimular otras células nerviosas, para estimular glándulas o cualquier órgano que tenga inervación. ¿Sí? A eso le llamamos potencial de acción. Enviamos informaciones a través de estas neuronas a distintas partes del cuerpo. En ese potencial va a ocurrir principalmente tres procesos: la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. En la fase de reposo dijimos que la membrana está polarizada y estos valores de negativo, 70, va a variar según el tipo de célula que sea. ¿Sí? Esto está hablando de una célula nerviosa. Entonces, el estado de reposo, una célula nerviosa de una neurona, nosotros ya lo vimos, entre 60 a 70 milivoltios. Entonces, el ejemplo que está dando aquí es de una neurona, por eso te pones negativo 70 milivoltios. Entonces, en ese caso, su reposo estaría a este nivel. ¿Sí? A negativo 70 milivoltios, la neurona está en reposo. Luego pasamos a otra fase que se llama la despolarización. Dice, la membrana es permeable a los iones sodio. El estado polarizado, que es en reposo, se neutraliza, es decir, va a cero. Y luego hacia el positivo. ¿Sí? El estado polarizado se neutraliza inmediatamente y el potencial aumenta hacia dirección positiva. Esa es la despolarización. El estado de reposo al umbral, del umbral al cero, que es la fase neutra, y luego a la despolarización subiendo hacia el positivo. Hasta que llega a un máximo de positivo, eso lo calcula el potencial de Nernst. En ese momento se van cerrando los canales de sodio, se van abriendo los canales de potasio, primero los lentos, luego los rápidos, y va a descender del positivo hacia el cero, de cero al umbral, del umbral al reposo o a la hiperpolarización y luego al reposo. Entonces, a esa fase de descenso, de retorno hacia el reposo, se le llama fase de repolarización y se restablece el potencial de membrana, se restablece la polaridad de la membrana. Son cosas que ya venimos estudiando. Cada canal
cada transportador tiene su forma. El libro nos habla que el canal de sodio tiene dos compuertas. Está la proteína integral, como que tiene dos proteínas periféricas. Tiene dos puertas. En cambio, el canal de potasio solo tiene una puerta. ¿No me importa mucho? No tanto. Lo que más me importa es qué voltaje o a qué nivel estas compuertas se van a abrir. ¿Sí? Entonces, compuertas de activación, compuertas de inactivación. En el estado de reposo normal, la membrana, la compuerta de activación permanece cerrada. Está en su puerta de activación. Entonces está en reposo. Por lo tanto, el sodio no va a poder ingresar porque está cerrada la puertita. Luego dijimos que se tiene que activar. ¿Cómo se activa el canal de sodio? Se produce cuando el potencial de membrana se hace menos negativo durante el estado de reposo. Es decir, se hace menos negativo. Y ese estímulo de menos negativo viene por este. ¿Sí? Por el receptor de acetilcolina. Entonces, de esa manera se estimuló, se abre la compuerta de activación y puede ingresar más sodio, llevando al estado de despolarización, que es desde el negativo hacia el positivo. ¿Sí? ¿Cómo se va a inactivar? Dice el mismo aumento de voltaje que abre la compuerta de activación, también cierra la compuerta de inactivación. Entonces, cuando sale el máximo de sodio, esta compuerta de inactivación se cierra. Entonces, en estado polarizado tácito, se estimula y se abre el canal. Sale mucho sodio y se cierra el canal. ¿Sí? Eso es lo que explica. En cambio, el potasio solo tiene su compuerta de activación hacia el lado intracelular. Entonces, cuando está en reposo, está cerrado hasta que llega a un máximo de positividad la membrana y ahí se abre para que pueda ser expulsado el potasio. Todo esto depende de si la membrana está en positivo o está en negativo. Aquí es un resumen nada más. Y lo que estábamos diciendo. La negatividad de la membrana viene a causa de sulfatos y fosfatos y proteínas que no son difundibles, es decir, los que se quedan aquí en el interior de las células y no salen, porque sodio, potasio, calcio, cloro salen. Lo que no sale es lo que le da la negatividad a la membrana. Entonces, por ejemplo, los iones con carga negativa, que son aniones no difusibles, es decir, que no se mueven a través de la membrana plasmática, en este caso en el interior del axón, porque estamos hablando de potencial de acción, pues en el interior del axón nervioso son los responsables de la carga negativa en el interior de la fibra. Lo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son esos aniones? Moléculas proteicas, fosfato, sulfato y otros compuestos aniónicos. Eso es lo que le da la negatividad en el interior. Otro ion, el calcio. El calcio tiene doble positivo. Sodio tiene un positivo, potasio tiene un positivo, el calcio tiene dos positivos. ¿Sí? Entonces, mucho ayuda a aumentar muchísimo más la positividad de la membrana. Y el calcio es un ayudante del sodio en la despolarización. Entonces, muchas veces el calcio potencia la función del sodio. Entró sodio, pero también entró calcio. Y como ambos son muy positivos, junto con el potasio que ya está adentro, entonces hace que la membrana sea muy positiva. Entonces, imagínense. Aquí entró sodio, también por otro canal va a entrar calcio,
y ahora tengo sodio, calcio y potasio en el interior de la membrana. Por ende, la positividad va a subir muchísimo y la despolarización va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, si es que llega a faltar sodio, el calcio puede cumplir su función y viceversa. Si llega a faltar calcio, el sodio puede cumplir la función del calcio. Entonces, para asegurar que sí va a haber potencial de acción, que sí va a haber potencial nervioso y que las células no van a perder la inervación, entonces el sodio y el calcio actúan en conjunto o a veces se suplen. ¿Sí? Se não tem sodio, Essa história de um fazer uma prova do outro, especificamente no impulso nervoso, né? Sí, pero no siempre es una forma de compensar hasta que se resuelva la causa de por qué está faltando sodio y por qué está faltando calcio. ¿Sí? Forma de compensación, pero eso, si se prolonga en el tiempo, va a causar desequilibrio en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el calcio va a ingresar por su canal de calcio, pero puede ingresar por los distintos transportes que también vimos. Ahora, el calcio va a salir de la célula o va a guardarse en el retículo sarcoplásmico por las bombas de calcio o por el contratransporte de calcio-sodio que estuvimos viendo la clase pasada. No se olviden que el calcio también tiene formas de regularse entrando por su canal y muchas veces saliendo por su bomba o por contratransporte. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Los canales de calcio, o sea, el ingreso de calcio al citosol es más lento, el sodio es más rápido. Si yo necesito despolarización rápida, voy a usar sodio. El calcio tiene un proceso un poquito más lento. ¿Sí? O sea, esas son unas de las diferencias. Ahora, si falta calcio, el sodio dijimos que puede cumplir su función. Si falta sodio, va a actuar el calcio, solo que el calcio es más lento. Si falta calcio, va a actuar el sodio, pero el sodio es mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un déficit de calcio, una hipocalcemia? En la hipocalcemia, el sodio puede actuar en vez de calcio, pero el sodio es despolarizante, muy despolarizante, por lo cual va a despolarizar al axón. Por ende, el axón va a enviar estímulo. Entonces, va a generar lo que es el caso del músculo. Si el músculo recibe un exceso de estímulos sin darle tiempo de volver a su reposo, no vuelve al reposo tu axón, pero tampoco estás pudiendo volver por ende al reposo tu músculo, entonces va a llegar a la fatiga porque va a pasar por un proceso que se llama de tetania. El sistema nervioso, el axón, manda estímulos al músculo hasta que el músculo se contrae y luego va a fatiga. Por eso les digo, va a intentar compensar, porque si no se despolariza el nervio, no va a enviar su información al músculo. Tiene que despolarizar. Solamente que tiene que despolarizarse en orden o cada cierto tiempo. Si esto se acelera, el músculo va a recibir exceso de estímulo, se va a contraer demasiado y luego va a caer fatiga. ¿Sí? Por eso tiene que ser bien equilibrado esto. Y esa información nerviosa puede ser transmitida por axones que tienen mielina, tienen mucha mielina o que tienen poca mielina. La vaina de mielina que recubre a los nervios es lo que le va a dar la velocidad. Mientras más mielina tenga el nervio, más rápida la información que transmite. Si tiene poca vaina de mielina,
información que transmite ese nervio va a ser más lenta. ¿Sí? Entonces nos pone un ejemplo el libro, una que tiene una vaina de mielina bien importante. Y en cada vaina de mielina, cada tanto, hay un nódulo que se llama nódulo de Rambier. El nódulo de Rambier hace que la información recorra rápidamente por la vaina de mielina y haga un salto. Recorra rápidamente por la vaina de mielina y haga un salto. Imagínense una persona muy acelerada que está yendo por la escalera mecánica. ¿Cómo le llaman la escalera mecánica? Ok, esa. Y vos tenés que subirte y irte despacio, esperar que haga solo el trabajo, ¿verdad? Hay personas que llegan con la escalera rodando. Eso hace el nervio. Encima que ya está yendo rápido porque es automático, la persona le tiene que hacer eso. Eso es cuando tiene vaina de mielina. Eso es cuando su información es saltatoria por los nódulos de Rambier. ¿Quién aquí tiene noción de espacio? A mí eso del metro cuadrado y eso a mí me cuesta. ¿Cuánto el metro cuadrado te dice el albañil? Yo. Bueno. 100 metros, ¿cuánto? ¿De acá a dónde? ¿De acá a dónde sería 100 metros? Hasta la otra esquina. Ok. Una cuadra. Ok. El nervio manda su información una cuadra por segundo. En un segundo digo de acá a la otra, de una esquina a otra esquina. Eso es la velocidad del nervio cuando tiene vaina de mielina. Si tiene poca vaina de mielina, la información es más lenta, apenas en 0,25 metros por segundo. Que igual es mucho espacio. Pero imagínense una corrida de esta esquina a la otra esquina en un segundo. Esa es la velocidad con la que llega la información a las distintas partes del cuerpo, siempre y cuando esté inervado por un axón mielinizado. Ahora, si es un axón no mielinizado o pocamente mielinizado, la información va a llegar de forma más lenta. ¿Sí? Ya después vamos a ver qué partes del cuerpo utilizan axón mielinizado y qué partes utilizan axones pocamente mielinizados.